Doctor René Mollé Mosquera nació en la ciudad de Guayaquil en 1939. Se graduó de doctor en jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil. Ex candidato a la presidencia del Ecuador por el Frente Amplio de Izquierda, FADI, en 1978. Fue catedrático de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Guayaquil. Primer secretario del Partido Comunista Ecuatoriano en los años 80. Director del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral. En la actualidad se desempeña como Coordinador Nacional Técnico de Procesos de Participación Política del Consejo Nacional Electoral. Políticamente me defino como un hombre de lo que se llama la izquierda, aunque hay izquierdas, ¿no? Me defino como un marxista crítico, ¿no? Soy partidario del pensamiento crítico, del pensamiento complejo, ¿no? Y sobre todo me defino también como un ecuatoriano nacionalista. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la historia política de nuestro país? Los grandes hitos políticos de nuestro país. Yo, en el tiempo que me ha tocado vivir la política, que son más de 50 años, yo diría que ha habido una confrontación entre los sectores democráticos, los sectores sociales del pueblo con grupos oligárquicos. Después del liberalismo, en el Ecuador se consolidó gobiernos oligárquicos, una estructura oligárquica de poder. Y en los últimos años, las últimas décadas, la lucha realmente de la izquierda y del pueblo ecuatoriano ha sido por desmontar esa estructura oligárquica del poder, ¿no? Para generar justamente un proceso de democracia. El último programa que yo formulé justamente tanto para el Partido Comunista como para el Frente de Izquierda, Amplio de Izquierda, fue el de un proceso nacional democrático. Para mí la hora del Ecuador es la hora nacional democrática de consolidar a la nación ecuatoriana y consolidar las bases democráticas de un país que estructuralmente no ha sido democrático. ¿Usted sigue perteneciendo al Partido Comunista, doctor? No, yo me separé del Partido Comunista hace aproximadamente 10 años. ¿Cuáles fueron los principales problemas que usted vio en su movimiento partido que enfrentó en la historia? Los principales temas o problemas que nosotros enfrentamos fue primero en el periodo de la Guerra Fría, el peso de la propaganda contra el comunismo y la tergiversación de realmente lo que es el comunismo fue muy fuerte. Entonces era prácticamente una lucha contracorriente. De todas maneras, el Partido Comunista tuvo una habilidad o una línea estratégica. Siempre planteó procesos unitarios, desde incluso, yo podría señalar, desde el proceso de la Revolución del 28 de mayo, ¿no? Con Alianza Democrática Ecuatoriana, luego con la Unión Democrática Popular, ¿no? El Frente Amplio de Izquierda, al que también participamos, y antes también en la coalición anticonservadora cuando se promovió a Parra Velasco y a Benjamín Carrión a la candidatura a la presidencia. Es decir, el Partido Comunista del Ecuador es un partido que se caracterizó siempre en la búsqueda de grandes alianzas. Un partido muy vinculado al movimiento sindical, al movimiento campesino. También buscó la unidad en el Frente Unitario, trabajó por la unidad de los trabajadores a través del Frente Unitario. Fuimos partidarios durante un largo periodo de la creación de la Central Única de Trabajadores. E igualmente trabajamos en la Federación Ecuatoriana de Indios, en la Unión Agrícola de Trabajadores Agrícolas del Litoral y en la Unión de Cooperativas Agrícolas del Litoral. Es decir, el movimiento que siempre nosotros impulsamos fue un movimiento de unidad de las fuerzas democráticas y antiimperialistas del Ecuador. Participamos también después en el proceso del 28 de mayo y luego en la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otras instituciones. En el FADI, que usted fue uno de los principales gestores, había sectores desde los cristianos de izquierda hasta la izquierda como tal. ¿Cuál usted diría que fueron los postulados que podían unir a semejante espectro de partidos?
No nos olvidemos que el Frente Amplio de Izquierda se estructura después de la experiencia del gobierno de facto, ¿no? El último gobierno de facto. Y entonces, al regresar al ordenamiento constitucional, pugnamos justamente por unir a todas las fuerzas de izquierda en el Ecuador. Por eso se llamó Frente Amplio de Izquierda, ¿no? Es decir, ahí estaban el Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana, estaba el Comité del Pueblo, está el Movimiento Segunda Independencia, el Partido Socialista, el Partido Comunista del Ecuador y un sector liberal también, de tendencia liberal. Eso también ya sucedió antes en la coalición anticonservadora, cuando se creó URGE en el año 1968. Entonces, este intento de unidad no fue total. En ese momento se creó el Movimiento Popular Democrático, que no quiso entrar en la unidad, ¿no? Y tampoco logramos un proceso unitario con Jaime Roldós, aun cuando en la segunda vuelta electoral el Frente Amplio de Izquierda apoyó a Jaime Roldós Aguilera. ¿Cuáles usted diría que son los principales problemas para la unidad efectiva de la izquierda, esa unidad que se ha venido demandando? En la década del 60, la creación de la Unión Democrática Popular, la creación del Frente Amplio de Izquierda, que fue la máxima realización que se logró con una gran campaña política, con un gran impacto en la sociedad ecuatoriana. Luego hemos tenido algunos otros pasos. El último paso que yo di fue el acuerdo que inicialmente tuvimos con el Partido Socialista para hacer una nueva organización. Lamentablemente no se cumplieron con todos esos postulados, porque la idea era crear una organización que se llame Alianza Socialista Ecuatoriana, con nuevas simbologías. Había que convocar un congreso ideológico, ¿no?, para realmente estructurar a toda la izquierda. Pero ya en el momento mismo de concretar esos acuerdos, no se llevaron a cabo. De ahí tanto mi alejamiento de esos procesos, porque sentí que no hubo seriedad ni sinceridad en los planteamientos. Doctor, ¿qué piensa usted de algunos métodos? El uno, este sistema democrático que promueve la participación, y los otros que todavía existen, como por ejemplo los movimientos armados, que están por el cambio del sistema desde las estructuras. ¿Usted cree que hay condiciones sociales que posibilitarían eso a futuro, o que la resolución de nuestros problemas se iría por la vía democrática como la ideal para resolverlos? Bueno, ese es un viejo debate que se dio en el Ecuador y sobre todo en la década de los 60, 70, 80. Particularmente siempre sostuve que la línea armada, la vía armada del Ecuador, se había agotado después de la Revolución Liberal y sobre todo después de la Revolución de Concha. El Ecuador es un país que ha tenido luchas armadas muy fuertes. El liberalismo fue un gran proceso de lucha armada. El 28 de mayo fue también una cuestión mixta, porque fue una alianza de las fuerzas de izquierda con sectores de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Pero ahí no se dieron, salvo ciertos enfrentamientos entre lo que era en ese entonces la policía y el ejército, básicamente, carabineros que se llamaba en ese entonces la policía. Luego, ya en la época moderna, después de la Revolución Cubana, surgieron nuevamente criterios de ese sentido, pero yo consideré que no habían condiciones para ello, para la lucha armada propiamente en el Ecuador. Otros países, incluso con una trayectoria muy fuerte, como Colombia, de más de 50 años de lucha armada, estamos viendo que están buscando un entendimiento, porque las condiciones actuales son muy complejas y muy dolorosas además. En consecuencia, yo creo que hoy día lo que la izquierda ecuatoriana tiene que robustecer es una participación política muy activa. La Constitución del Ecuador actual, la presencia del presidente Correa,
posibilita realmente, ha abierto espacios que antes no existían y que la izquierda no lo está aprovechando en toda su dimensión. Es decir, ir hacia una democracia participativa, a la creación de un Estado en el que exista una mayor participación de las fuerzas, existe la constitucionalización de los partidos políticos, el aporte del Estado a los partidos políticos, es decir, hay una serie de mecanismos hoy día que permiten la participación democrática. La vía armada se justifica cuando se cierran todas las posibilidades de lucha democrática. La lucha armada no es un juego, la lucha armada es una cosa muy seria y muy dolorosa y muy costosa desde el punto de vista humano, de tal manera que si existen las condiciones para avanzar como existen hoy día, esas condiciones, me parece que es una idea ya utópica, mucho más con los mecanismos hoy día que pueden actuar contra las fuerzas insurgentes. Desde su praxis política, ¿qué enseñanzas cívico-políticas entregaría a las presentes y futuras generaciones? Yo creo que toda fuerza política, en primer lugar, tiene que tener un gran y sólido basamento, primero ideológico político, un gran programa, saber hacia dónde se va, tener claras las ideas de qué es lo que se quiere en el país, conocer al país, no simplemente una diletancia de la revolución, sino un conocimiento profundo de las leyes sociales del momento histórico presente. Por ejemplo, ahora nosotros estamos viviendo un cambio de época en función de una revolución científico-técnica. Entonces hay que comprender la época contemporánea, saber todo eso. Y otro aspecto que es esencial para una fuerza política o para una persona que se precie revolucionaria, es el aspecto ético, el aspecto moral, el aspecto de su lealtad primero con el pueblo, de su lealtad con las ideas, de su honradez en el manejo de la cosa pública. Son aspectos muy importantes que a veces vemos que mucha gente cuando llega al poder pues cambia sus ideas en este aspecto. ¿Esas también serían ciertas condiciones que hacen posible la democracia? Por supuesto, la democracia como la construcción de un gobierno realmente de participación del pueblo en todas sus dimensiones. Y en Ecuador la democracia pasa por otros aspectos muy profundos. Pasa por el reconocimiento de toda nuestra diversidad étnico-cultural. Pasa por la construcción de nuestra propia nación, de un Estado realmente democrático que exprese esa diversidad colectiva de la nación. Entonces, en el Ecuador hay mucho que hacer, las fuerzas de izquierda tienen mucho que hacer, pero hay una condición que no siempre los jóvenes y la gente que se llegan a la izquierda lo comprenden. Hay que estudiar mucho, hay que estudiar la realidad nacional, hay que prepararse, Si una fuerza política aspira al poder, tiene que prepararse para el ejercicio del poder. Hay que preparar estadistas, administradores públicos. Es decir, la izquierda tiene una gran tarea y sobre todo de tener las ideas claras. Una izquierda que no tenga las ideas claras, entonces no puede orientar al pueblo. Primero hay que tener las ideas claras para poder orientar a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Si no hay ideas claras, pues lo que hacemos es confundir al pueblo. Finalmente, por favor, define en pocas palabras los conceptos de política. Para mí la política es una línea de conducta sobre todos los aspectos, una línea que uno asume y sobre todo si vemos la raíz misma de la política, una línea de conducta al servicio de la colectividad, al servicio de la nación. Ciudadanía. La ciudadanía es una construcción dentro de los estados modernos, es decir, es la toma de conciencia de cada una de las personas de participar de una nación, de participar de un estado, de esto que llamamos identidad nacional. La ciudadanía está ligada a dos aspectos fundamentales, está ligada a la construcción de una nación y está ligada a la construcción de un estado democrático. ¿Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas es una organización política del Estado y de la sociedad llamada a defender la soberanía nacional y llamada también a defender, como hoy día lo dice la Constitución, los derechos de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas en algún momento de la historia
fueron utilizadas mediante las doctrinas de la seguridad nacional como fuerzas de ocupación de sus propios países, ¿no? Cuando veían al enemigo como al interior del país. Es decir, la doctrina de seguridad nacional consideraba que el enemigo era interno, ¿no? Hablaban del enemigo interno. ¿Y quién era el enemigo interno? Eran los campesinos, eran los indígenas, eran los socialistas, eran los comunistas. En definitiva, esa concepción era una concepción venida del imperialismo para utilizar a las propias Fuerzas Armadas, que son pueblo armado, contra el pueblo civil. América Latina. América Latina es una gran esperanza. América Latina es un continente que, con todas las complejidades que significó la colonización, sin embargo nos dio un idioma, nos dio ciertas características culturales, incluso religiosas comunes. Yo diría, mirándolo positivamente, no en los aspectos negativos que sí los hay, que nos abrió el paso a la globalización. América Latina, más que ningún otro continente, tiene idioma común, tradiciones comunes, religión común. Estamos en la mejor condición de hacer, como decía Simón Bolívar, hacer de toda América Latina una gran nación. Finalmente, Ecuador. Bueno, Ecuador, mi patria, también una parte de América, una parte de la humanidad, el Ecuador, pero es una parte muy privilegiada de la humanidad. El Ecuador es un país con enormes riquezas, con enorme diversidad. Una de las tareas más importantes que tenemos los ecuatorianos es preservar esta belleza de la naturaleza, que es el Ecuador, esta diversidad humana, en primer lugar, esta diversidad de regiones, diversidad ecológica. Es decir, todo esto es una riqueza. La diversidad múltiple del Ecuador nos permite, a través de la unidad regional, de la unidad humana, de la unidad a través de crear ciudadanía, ¿no?, y de crear una gran nación, nos permitirá incluso contribuir, como lo hicimos al inicio de la República, de nuestra independencia, ser los pioneros de la libertad, hoy día ser también una fuerza determinante en los procesos de unidad continental.